forman, además de esa estructura que es la pelvis, que también la hemos descrito de manera general. Ustedes van a investigar cuáles son las diferencias entre lo que es la pelvis masculina y la pelvis femenina en cuanto a la estructura ósea, ¿ya? Y eso no es difícil, por eso es que dejo para que ustedes eso puedan estudiar. Está en los libros de anatomía que se tienen de consulta y que asumo que todos los estudiantes cuentan con esos libros de anatomía, que en alguna ocasión yo ya pregunté y se supone que todos tienen y todos están leyendo. Vamos a pasar al siguiente hueso, que es a la siguiente porción del miembro inferior que corresponde al muslo. Y ahí vamos a estudiar lo que es este único hueso que es el que forma esta estructura, que es el fémur. Vamos a esperar un minutito más porque tengo sus compañeros que estoy admitiendo, por favor. Ay, mi labio había estado feo. ¿Hay algún estudiante que tenga alguna pregunta de lo que ya hemos avanzado? ¿O está todo comprendido? Creo que no tienen preguntas, ¿no? O sea que deben estar entendiendo lo que estamos explicando. A ver. Ya. Ahora vamos les decía, hablar de este hueso que es el fémur. En este hueso que sabemos que es la única estructura, el único hueso que está formando lo que es el muslo, pero en realidad es uno de los huesos más largos que tenemos en el cuerpo. Es bastante sólido, precisamente porque estamos ingresando a huesos que están sosteniendo todo lo que es la parte superior del hueso, del cuerpo, es decir, el tronco, ¿no? Por lo tanto, obviamente, son huesos que están bastante fortalecidos en cuanto a su estructura. Como todo hueso largo, se describe en él lo que es un cuerpo y dos extremos, un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis, ¿no? Eso ustedes también ya lo saben. Y vamos a ir a lo que es el desarrollo de este hueso, que como ustedes están viendo son varias partes las que tenemos que ir aquí desarrollando. Y es un hueso que, a pesar de que parece complejo, no lo es, porque tiene estructuras que son bastante elocuentes de por sí. Ya el hueso nos habla por sí solo y es lo bueno que tenemos en esta estructura. A veces cuando el hueso es aparentemente más simple, sin embargo, también hay más detalles que considerar. Sin embargo, en estos otros huesos que nos parecerían que son más complejos, pero tienen estructuras que son tan notorias que no es difícil describirlos. Ya este hueso, como ustedes ven, va a tener, al hacer un corte transversal en lo que es el cuerpo, va a tener tres caras. Entonces, el cuerpo tiene tres caras. Una cara es anterior, que es la que estamos viendo nosotros en este momento. Esto sería lo que corresponde a la cara anterior. Si nos fijamos en esta vista,
estamos en lo que es una cara anterior. Y va a tener dos caras que son laterales, ya sea lateral interna o lateral externa. Ay, ¿quién está, por favor, con su... Estamos teniendo dificultades en lo que es... A ver. Ya, ahora sí. Bueno, aquí estamos. Entonces tenemos una cara anterior y una cara interna, que sería esta la que vemos aquí, y otra cara externa, que es lógicamente la que va hacia afuera. Ahora, como hemos considerado este hueso como un hueso que tiene la forma así, no, estamos mal, espérenme un ratito. Estoy dibujando mal. Ya, esto va a ser anterior, ya, esto es anterior. Por lo tanto, tenemos una cara anterior, una cara externa, esta va a ser externa, y tenemos una cara interna. Entonces vamos a tener también bordes, ¿no es cierto? El borde posterior, todo esto sería posterior. Este sería un borde lateral interno y este sería el borde externo. Entonces, cara anterior, interna, externa, bordes interno, externo y posterior. El borde posterior es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo a explicar porque tiene muchos detalles que tenemos que conocer, ¿ya? Ahora empezamos por lo que es la descripción de la cara anterior. La cara anterior, aquí, la cara anterior, si nosotros vemos el esqueleto en esta vista, nos vamos a dar cuenta que esta cara es una cara que es lisa y además es una cara convexa, ¿ya? Lógicamente yo estoy exagerando con lo que es lo que yo estoy marcando, sin embargo es una cara de esta manera dispuesta, es una cara convexa, es una cara lisa, es una cara que si nosotros nos fijamos en la estructura completa, está cubierto por lo que son toda esta masa muscular que nosotros tenemos precisamente en esta porción del miembro inferior, ¿ya? ¿Y qué músculos vamos a encontrar en esta parte? En esta cara vamos a encontrar que está cubierta en sus 3/4 superiores por lo que es el músculo crural y en la parte más profunda por el cuádriceps. Entonces, si nosotros vamos destapando lo que son estas estructuras, fíjense que recién vamos a encontrar, ¿no? Entonces, los músculos que yo he descubierto, que yo he ocultado, lo estaban cubriendo, ¿no es cierto? Lo estaban cubriendo. Y aquí abajo vemos este que es el subcrural. Los nombres en esta nomenclatura son distintos porque es otra terminología. Sin embargo, basados en lo que es nuestro libro de Testin, sabemos que se trata de los mismos músculos que estamos mencionando, ¿ya? No vamos a ahondar mucho en lo que es no vamos a ahondar mucho en lo que es la parte muscular. En esta cara anterior, eso es lo que vamos a desarrollar. Ahora, lo que corresponde a la cara interna y la cara externa, nos vamos a ir simplemente a lo que es hueso. ¿Ya? Y aquí vamos a este desarrollo. Aquí vamos a ver lo que corresponde a la cara externa. Esta cara externa, como la interna, son extensos a nivel superior y conforme van bajando, se van convirtiendo simplemente en ¿ya? Entonces, en la parte del hueso son caras que son relativamente bien formadas y amplias,
y cuando va bajando se va agudizando, es decir, se va convirtiendo más bien en un borde. Entonces, aquí arriba la cara es amplia y más abajo se va reduciendo, ¿ya? Esto sucede tanto en la cara interna como en la cara externa y están cubiertos por lo que va a ser músculo vasto interno y vasto externo. Ya en la pierna, perdón, en el muslo tenemos una gran estructura, una masa muscular que se llama el cuádriceps crural. Ese cuádriceps crural, como su nombre indica, cuádriceps, o sea, viene de 4, está formada por 4 vientres o 4 estructuras musculares. Por eso es que las van a hacer esta porción, esta y una que está más profunda. No enfatizamos tanto en lo que es músculo nosotros en la carrera. Sin embargo, ustedes lógicamente tienen que tener conocimiento de qué es lo que estamos hablando. La carrera de kinesiología y fisioterapia hace bastante énfasis cuando hace sus descripciones anatómicas en lo que es toda la parte muscular, mucho más que nosotros. Desarrolla huesos y toda la anatomía completa, sin embargo, hace más énfasis en hueso, precisamente porque ellos estudian todas esas estructuras más inclinados a lo que son, en cuanto a articulación, a lo que es este movimiento muscular que junto con el hueso hace esta función de palanca. Ya nosotros los mencionamos, pero no los desarrollamos tan profundamente. Hemos hablado de cara anterior, cara interna, cara externa. Nos vamos a los bordes, ¿ya? Y para eso ya vamos a volver a lo que son nuestras diapositivas. Entonces, el borde interno y borde externo no representan mayor detalle ni mucha importancia, ya no tienen, son bordes obtusos. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si el hueso fuera casi redondeado, no son tan notorios los huesos, solamente en esta parte, en el extremo inferior del hueso, aquí podemos notar lo que corresponde tanto a borde interno como borde externo. ¿Ya? Sería de esta manera, borde interno y borde externo. Todo esto sería cara anterior. Pero estos bordes son relativamente redondeados, no nos representan mayor importancia. El interno y el externo. ¿Cuál es el que nos interesa más conocer? El borde posterior. Y ahí precisamente vamos, ¿ya? El borde posterior, nos vamos a ir. Aquí. El borde posterior del hueso, voy a dibujar aquí. Si ustedes hacen igual diagramas o lo que quieran hacer, es muy bueno porque nos sirve para entender. Ya, entonces yo voy a dibujar lo que es el borde posterior. El borde posterior es una estructura que se llama también línea áspera. ¿Por qué? Porque es un borde que es sumamente notorio en el hueso, es bastante pronunciado. Y esta línea áspera que está bajando de esta manera, que está descendiendo, se divide así en dos ramas, ¿ya? Que van a ser, todo esto va a ser externo y todo esto va a ser interno. Se va a dividir en dos ramas. Ahorita lo vamos a ver en el hueso completo, pero es bueno que hagamos estos esquemas. Este borde dispuesto de esta manera va a tener, como es un borde engrosado, ustedes saben que los bordes engrosados, ¿qué tienen? Tienen labios, ¿no es cierto? Los describe así el libro, como que tiene labios, labio externo y labio interno.
Aquí se van a insertar esos músculos que son el vasto externo y el vasto interno en lo que son los labios. Ahora, queda una parte central, ¿ya? Una parte central entre estos dos labios, que sería todo esto. Y aquí se van a insertar de manera escalonada lo que son los músculos aductores del muslo y además lo que corresponde a la porción corta del bíceps crural. ¿Ya? Entonces, en esta parte que estoy poniendo de color amarillo. Ahora, nos interesa estudiar estas ramas, ¿ya? Una va a ser externa y otra va a ser interna. Se dividen en dos ramas y la interna, esta que yo estoy marcando aquí, voy a marcar de otro color, esta es color celeste, que va a ser la rama interna, está mucho más marcada que la externa. Y esta están entre las dos circunscribiendo o dibujando un espacio que, si ustedes se fijan, este espacio, ¿qué forma tiene? Tiene forma triangular. Esta forma triangular corresponde al triángulo superior de lo que es el rombo popliteo. Cuando nosotros llevamos el otro hueso que corresponde a la tibia, aquí estoy haciendo de otro color, en la tibia vamos a encontrar que aquí hay otro triángulo que sería el triángulo inferior. ¿De qué estructura? De lo que es, aquí voy a dibujar con este color, de lo que es todo esto en conjunto, estoy dibujando con color verde, se llama rombo popliteo. Si ustedes que están ahí sentados van a poner su mano en su rodilla, todos, para que me entiendan. Ponen su mano en su rodilla. Y después, ya han encontrado su rodilla, y ahora pasen su mano atrás de su rodilla. O sea, como quien dice, como si fuera la cara posterior de la rodilla. Y ahí encontramos, en lo que corresponde a esa flexura, encontramos una estructura que tiene esta forma de un rombo. Eso se llama rombo popliteo. Y este rombo, obviamente, está formado por dos triángulos. El triángulo superior, que es este que lo he marcado aquí, este triángulo superior está formado, ¿de qué manera? Está formado por la bifurcación, es decir, por la separación en dos ramas de lo que es el borde posterior o línea áspera. Por aquí está viniendo el borde posterior, se divide en dos ramas, una interna y una externa, y aquí se forma lo que es este triángulo superior del rombo popliteo, o si quieren llamarle ustedes simplemente triángulo popliteo. Pero saben que ese triángulo popliteo corresponde a esa estructura superior que es el rombo popliteo, ¿ya? Eso es importante, que nos demos cuenta. Ahora vamos a ir a ver aquí atrás, a ver en esta imagen, y aquí vamos a ver claramente lo que yo les he explicado. Atiendan, por favor, para que no se pierdan. Es importante que no se pierdan en la explicación. A veces alguito nos distrae y ya nos desenchufamos totalmente y es un poco difícil. Ya me escuchan y como que no me entienden. Y la idea es que entiendan bien lo que estoy describiendo. Aquí yo estoy marcando con color rojo, estoy dibujando ¿qué cosa? Esa línea áspera o borde posterior. Esa línea áspera hemos dicho que es una estructura engrosada y que va a tener dos labios. El labio externo, donde se va a insertar el vasto externo, y un labio interno, donde se va a insertar el vasto interno. Músculos, ¿no? Entonces,
conforme va bajando, se divide en dos ramas que van a ser una interna y otra externa. Y en medio de esas dos ramas tengo esta estructura de forma triangular que se llama el triángulo popliteo, que forma parte del rombo popliteo, ¿no? Forma la parte superior de lo que es este rombo popliteo. Ahora, si yo enfoco de esta manera, a ver, espérenme un ratico, voy a subir esto. Ahora sí, ¿dónde está el rombo popliteo? Todo esto va a ser el rombo popliteo. Aquí tengo lo que es el triángulo superior y aquí tengo lo que es el triángulo inferior. ¿Ya? Ahora, estas ramas son una interna y una externa, ¿no? Les decía. La más notoria, la más marcada, y en el hueso se nota perfectamente, es esta, la rama interna de esta línea áspera. La rama interna es la más notoria. Y fíjense, esta rama interna está cortada, ¿no es cierto? En su camino viene de esta manera, hay una especie de corte y continúa. En el hueso se nota perfectamente, bajamos así la mano, parece que estaría interrumpida y luego continúa. Y eso lo estamos viendo aquí. Está interrumpida en su camino por la presencia de este vaso, que es el paso de lo que es la arteria femoral, que cuando pasa por este borde se convierte en arteria poplitea. ¿Ya? Nos vamos a ir un poquito más arriba para poder entender y no aprender solo de memoria, sino poder entender de dónde son esas estructuras que yo estoy ahorita mencionando. Ustedes conocen lo que es la aorta, ¿no? Me voy a bajar un poquito. Bueno, voy a dibujar. Se supone que ustedes conocemos el corazón, el callado de la aorta, después la aorta descendente, lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal, ¿no es cierto? La aorta abdominal se divide así en dos ramas y es lo que aquí vamos a ver precisamente. Ya. Aquí. Esto que yo estoy pintando ahorita, se supone que es la aorta, ¿no ve? Esta aorta se divide en dos ramas. Aquí está. Aquí está. Esos vasos se dividen en dos que se llaman... ay, no, esto no. Y ustedes dirán, ¿para qué nos está mostrando esto? Es para entender, para que podamos entender todo eso de lo que acabamos de explicar. Ya, fíjense, aquí yo tengo la aorta, que se divide en lo que es ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Esta ilíaca común, que es una sola estructura, se divide en dos, que son la ilíaca externa y la ilíaca interna. Ya se divide en dos vasos, ilíaca externa y la ilíaca interna. Esta ilíaca externa, cuando pasa
por este elemento que es el arco crural, que nos sirve de referencia de punto de límite. 142, 82. Entonces, cambia de nombre, ¿ya? Y ahora se llama esto que les decía, ilíaca externa, cambia de nombre una vez que pasa por ese arco crural y se llama arteria femoral. Sigue su camino, es lo que está celeste, esto, sigue su camino en la parte anterior e interna del muslo, esto, y fíjense que se está dando la vuelta hacia la parte posterior, ¿es cierto? Y cuando se está dando la vuelta a la parte posterior, ¿por dónde va a pasar? Aquí por este borde que es interno. Se va a dar la vuelta. Y cuando se da la vuelta, cambia de nombre y se llama arteria poplitea. Estos vasos poplíteos, lo que es la arteria con su vena, o ustedes saben que en todo el recorrido que tenemos de vaso sanguíneo va lo que es el paquete vasculonervioso, es decir, arteria, vena, nervio, ¿no? Entonces aquí cuando pasa por este lugar, deja un poco, es como si dejara su huella en el hueso y le hace como si fuera un canalito. Y ese es el motivo por el que el borde interno está viniendo de esta manera. El borde interno de donde hemos dicho, del triángulo popliteo. Se interrumpe un poquito y luego continúa. En el hueso, les decía, es bastante notorio, porque por aquí está pasando lo que es esta arteria y nervios poplíteos. Perdón, arteria y vena. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque cuando se ve el hueso, eso nos ayuda a darnos cuenta si estamos en una parte interna, en una parte externa. Cualquier detalle que en el hueso nosotros encontramos nos sirve para que una vez que sostenemos el hueso, entonces nosotros nos damos cuenta y nos guiamos qué es interno, qué es externo y todo eso. ¿Ya? Díganme si hay algún estudiante que no ha entendido para que vayamos a la explicación de lo que son los extremos de este hueso, que es algo que también tiene que quedar muy claro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No. Doctora, pasado el arco crural, llegando casi al muslo, ¿qué nombre recibe la arteria? Femoral. Femoral. Estábamos con aquí. Aquí vamos a hacer, y es sumamente simple eso de que les he explicado y ustedes se van a ubicar perfectamente. Hemos dicho, viene lo que es la aorta abdominal, se divide en dos que se llaman, esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. Entonces se divide en dos ramas que se llaman ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Esta a la vez se divide en dos ramas que se llaman ilíaca externa e ilíaca interna. Esta ilíaca externa, una vez que pasa lo que es el arco crural, continúa su camino y se llama arteria femoral. Esta femoral, cuando se da la vuelta, continúa su camino y se llama arteria poplitea. ¿Ya? ¿Entendí? Obviamente esto sucede a un lado y al otro lado, ¿no? No estamos hablando de lo que son las otras ramas ni nada por el estilo. La idea es que entiendan ustedes de dónde está viniendo el vaso y por qué deja ahí esa huella en lo que es el hueso. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda? Ya. Ahora nos vamos a lo que son los extremos. Y empezamos por este que es el extremo superior.
El extremo superior tiene varias estructuras que son muy notorias, ¿ya? Y son muy elocuentes de lo bueno que de por sí, aunque parece complicado, sin embargo, el hueso no puede dejar partes sin mencionar. Es lo bueno. Es lo bueno de estos huesos que son aparentemente medio complejos, sin embargo, tiene partes que yo tengo sí o sí que mencionar porque es muy notorio. Esto se llama la cabeza del fémur y esta cabeza corresponde a los 2/3 de una esfera. ¿Por qué estoy poniendo de esta manera este círculo? Porque si ustedes recuerdan, y siempre se hace esta comparación, cuando hablamos del hueso del brazo, que era el húmero, decíamos, este húmero tiene una cabeza y dividimos esa cabeza en 3 partes y la cabeza representa esto, ¿no? 1/3 de una esfera. Eso en el húmero. En este caso, en este hueso, la cabeza representa los 2/3 de una esfera, lo que nos hace dar cuenta que obviamente es una estructura sumamente convexa, bastante amplia, y que sí tiene concordancia con lo que es esa gran cavidad o el cótilo o la cavidad cotiloidea del coxal donde tiene que ingresar para la articulación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más tiene? En la parte anterior e inferior tiene este elemento que es una fosa, es una fosita que se llama la fosita del ligamento redondo o la fovea capitis, que se la conoce así de manera clásica, con ese nombre, siempre les menciono, este nombre de fovea capitis, a veces en los exámenes, a veces de auxiliatura, mencionan simplemente el nombre de fosita del ligamento redondo, pero se les llega a hacer la pregunta que qué se llama y sufren terriblemente en esta parte, fovea capitis o fosita del ligamento redondo. Es bueno conocer los sinónimos de los nombres, ¿ya? Porque eso nos da mayor amplitud y sabemos de qué estamos hablando. Más hacia afuera tengo esta otra estructura que se llama cuello, el cuello anatómico. En este caso, en este hueso, el cuello es una estructura que es como si fuera un cilindro que lo habríamos aplanado de delante hacia atrás, ¿ya? Eso parecería. Y es una estructura que tiene bastante extensión, como ustedes están viendo, al contrario que en el hueso del húmero, donde era bastante corto, pero aquí el cuello anatómico es sumamente notorio. Y en este cuello anatómico, por la extensión que tiene, también lo podemos describir como una estructura que está, un segmento de cilindro que está aplanado de delante hacia atrás, tiene un borde superior, que es lo que yo estoy pintando en este momento, que es un borde más o menos rectilíneo y corto. Tiene otro borde, que es este que yo estoy marcando aquí, que sería el borde inferior. Este borde inferior, fíjense ustedes que sigue una dirección de esta manera, que es oblicua y es mucho más extenso con relación al borde superior. Tiene una circunferencia interna, que es la que está sosteniendo la cabeza, o límite interno, y tiene una circunferencia o límite externo que está comunicado con todo el resto del hueso, ¿ya? La cara anterior es una cara rugosa que está cubierta completamente por lo que es la cápsula articular en la articulación. Todo esto que estamos viendo aquí va a ser cara anterior del cuello, que les decía, es una estructura rugosa que está cubierto en su totalidad por lo que es la cápsula articular. Y tiene una cara posterior, que es la que estamos viendo aquí, que estoy marcando ahorita, que esta no está cubierta en su totalidad por la cápsula articular. Cuando hablamos de articulación coxofemoral, ahí vamos a estudiarla bien. ¿Qué más puedo encontrar en este extremo superior?
este elemento que es bastante notorio, que está aquí con el número 3, que se llama trocánter mayor. Trocánter mayor, ¿ya? Este trocánter mayor va a tener también diferentes estructuras que se van a ir estudiando, ¿ya? Sin embargo, es una eminencia cuadrilátera que sigue la dirección del cuerpo del hueso. Se consideran bordes. Todo esto que está aquí corresponde a lo que es la cara externa y aquí yo voy a marcar lo que es la cara interna. La que nos interesa más es esta cara interna. ¿Ya? Fíjense, en esta cara interna, aquí, ay, perdón, esto, yo voy a encontrar que esta cara es como si yo la hubiera agarrado el hueso, si el hueso fuera como de plastilina, si fuera como una masita, es como si yo hubiera puesto aquí mi dedo pulgar y lo hubiera apretado. Entonces, por eso esto se llama la fosita digital. Ya se van a acordar de esas comparaciones que yo hago, no es un capricho, es para que podamos entender mejor. Si este hueso, esta sería una masa, toda una masa que sea blandita, vamos a hacer de cuenta que es como si fuera plastilina, y yo voy a agarrar y voy a colocar mi dedo pulgar aquí en este lugar donde está el número, donde está este numerito 3. Entonces voy a dejar aquí mi huella, ¿no ve? Y de ahí me voy a acordar que esto se llama la fosita digital, ¿ya? Entonces hemos dicho 2 caras, interna, externa y 4 bordes. Los bordes ya no los vamos a desarrollar, ya suficiente con que sepamos los elementos que tienen nuestras caras. Les decía, este se llama trocánter mayor. Más hacia abajo encontramos lo que es esto, que está aquí con número 5, que se llama trocánter menor. ¿Por qué es menor? Lógicamente porque el tamaño es muy distinto, lo estamos viendo. El mayor es mucho más grande y el menor, obviamente, mucho más reducido. Este menor se llama también trocantín, ¿ya? Entonces les decía, este trocánter menor, ay, perdón, no estaba en pantalla completa, espero que ustedes estén viendo bien y no estén así con lupa. Me van a decir si es que ven en algún momento las imágenes muy pequeñas o algo así. Siempre me sucede que no me doy cuenta de eso porque, bueno, yo estoy en computador, pero para quienes ven en celular es más complejo. Ya, decíamos, esto es trocánter mayor y aquí tenemos el trocánter menor. ¿Ya? Aquí está trocánter mayor y aquí tenemos trocánter menor. El trocánter menor también se llama trocantín. Trocantín, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos en esta vista anterior? Tenemos otro elemento, esto, que es una línea áspera, es una línea rugosa, es una línea que están viendo obviamente oblicua, que se está dirigiendo ¿de dónde a dónde? De lo que es el trocánter mayor hacia el trocánter menor. Esta es una línea que estamos viendo que es oblicua, ¿no? Esto es una vista, todo esto es una vista anterior. Ahora, si nos vamos a la vista posterior, aquí estamos viendo esto. Que es la misma estructura, pero que aquí está mucho más desarrollada, ¿ya?
mucho más desarrollada y ya llega a ser una cresta, ya deja de ser una línea. Entonces es una cresta oblicua. Ahora, ¿qué nos falta? Entonces, para resumir, en esta vista posterior yo encuentro aquí lo que es una cresta oblicua que es intertrocanteria, llamada así, cresta intertrocanteria. ¿Por qué intertrocanteria? Porque está entre lo que es trocánter mayor y trocánter menor. En cambio, si veo el hueso de la parte anterior, encuentro lo que es la línea intertrocanteria, no cresta. Y eso también nos sirve para que cuando estamos sosteniendo el hueso, esas diferencias también nos ayudan a identificar los puntos y que yo pueda colocar el hueso en su posición anatómica. ¿Qué más encontramos? Aquí lo que corresponde al cuello quirúrgico, ¿ya? Eso. Todas estas partes las tenemos que conocer bien porque nos van a servir cuando hablamos de articulación. Podemos ir adelantando que a este nivel, donde hemos mencionado esta línea intertrocanteria, hasta aquí va a venir lo que es la cápsula articular. Ya, eso podemos ir un poco adelantando. Y es lo que yo estoy marcando ahora, sería la cresta intertrocanteria. Esa diferenciación es importante, por favor, que nos demos cuenta, ¿ya? Ahora, aquí lo mismo, y vamos a ir un poco repasando y nombrando las estructuras. Estoy encontrando lo que es la cabeza. ¿Esto qué es? Eso sería la fosita del ligamento redondo o la fovea capitis. Todo esto que es cuello anatómico. Esto va a ser borde superior, esto va a ser borde inferior, circunferencia o extremo interno. Este sería la circunferencia o extremo externo. Aquí está lo que corresponde al trocánter mayor. Este sería trocánter menor. Luego, aquí encuentro este elemento que sería la cresta intertrocanteria. En esta otra vista estamos viendo la parte lateral, por lo tanto, todo esto es el trocánter mayor, esto sería lo que corresponde a su cara interna. Por aquí, aquí yo podría encontrar cara interna de este trocánter mayor, lo que corresponde a la fosita digital. Esto correspondería a lo que es la cabeza. A ver, así estamos. Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda o que no ha encontrado alguna de las partes que he explicado? Ya. Ahora nos vamos a lo que es el extremo inferior. Esta es una vista obviamente anterior y esta es una posterior. Ya, yo estoy encontrando aquí, básicamente está formado por dos estructuras que se llaman cóndilos, ¿ya? Y estos cóndilos son elementos o estructuras que tienen forma cuadrilátera, por lo tanto van a tener, cada uno de ellos va a tener 6 caras. Esto ya. Ahora, en una vista, estos cóndilos son uno interno y uno externo, ¿ya? En la parte anterior, en una vista anterior de este hueso, ¿qué voy a poder observar? Además que tengo aquí esta estructura que es una polea, ¿ya? Esto es una polea. Y sobre esta polea yo voy a encontrar aquí una porción
más o menos deprimida, ya, es decir, cavada, que va a corresponder a lo que es una fosita, ¿ya? Fosita supratroclear. ¿Por qué se llama supratroclear? Porque está encima de esa tróclea. Ahora, vamos a borrar esto, está rojo, y nos vamos a lo que es esta polea. Esta polea va a tener como todas las trócleas, ¿ya? Como todas las trócleas, aquí encontramos lo que es la garganta de la tróclea, las vertientes interna y externa. Esos son elementos que tienen todas las trócleas. Ahora, ¿qué más encontramos? Aquí atrás. Les decía que estas estructuras, que estos cóndilos iban a tener caras, ¿no ve? Esto va a corresponder a lo que es cara anterior. Aquí estaría lo que es cara posterior. Esto sería cara externa. Aquí correspondería cara interna o lo que se llama... no, después vamos a ver. Esto correspondería a lo que es cara interna. Aquí correspondería a superior y aquí a inferior. Entonces, de esa manera hemos encontrado esas seis caras que tienen los cóndilos, ¿ya? ¿Qué otro? Ahora, si vemos por la vista posterior, ¿qué estamos encontrando? Estos elementos que acabo de describir, que son los cóndilos. Y encontramos un elemento que es sumamente importante. Pongan atención aquí, por favor, ¿qué es esto? Que es la escotadura o fosa intercondilia. Escotadura o fosa intercondilia. No es difícil de darnos cuenta del nombre. Inter significa que está entre los cóndilos, o sea, escotadura intercondilia, ¿ya? Esta escotadura intercondilia es un elemento sumamente importante que tenemos también que conocer, porque cuando hablamos de lo que son los ligamentos cruzados de la rodilla, aquí vamos a mencionar que hay puntos de inserción de estos ligamentos cruzados. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Aquí podemos aprovechar esta diapositiva. Como ustedes están viendo aquí, estas son caras laterales de lo que son estos cóndilos, ¿ya? O sea, sería esto y sería esto. Y aquí encontramos tubérculo, un tubérculo condilio que es más pronunciado en un lado que en el otro lado. Que van a servir para lo que son inserciones también de ligamentos, ¿ya? Ahora. ¿Qué más podemos aquí ver? Esos son los elementos que tenemos que conocer. Bueno. Este sería lo que corresponde, todo esto sería cóndilo interno y todo esto sería cóndilo externo. Ah, algo que me estaba olvidando y más bien que me acordé. Si nosotros trazamos una línea a este nivel, no. A ver, en esta no se nota mucho. Vamos a ir a otra diapositiva. No vamos a poder darnos cuenta de lo que les estoy explicando. Ya. Aquí. Todo esto va a ser cóndilo interno y este otro va a ser cóndilo externo. Cuando hablamos de los cóndilos, yo dibujo de una manera obviamente exagerada, ¿ya? Voy a dibujarlos de esta manera. Aquí va a estar el cóndilo interno
Y aquí va a estar lo que es el cóndilo externo. Tenemos diferencias entre estos dos, porque si yo trazo una línea a este nivel, fíjense que hay uno de ellos que desciende de manera más acentuada. Este cóndilo interno es una estructura que desciende un poco más, es más pronunciado y es mucho más notorio y le da precisamente la estabilidad a lo que es la estructura del esqueleto en sí, porque si nosotros nos fijamos en todo el esqueleto, este hueso fémur tiene una dirección, ¿no es cierto? Y baja de esta manera, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. Ahorita vamos a ver en el esqueleto completo. Entonces, no están bajando nuestros huesos así absolutamente rectilíneos. Esta inclinación está dada precisamente por esta diferencia que existe entre los cóndilos y esta diferencia le da la estabilidad a todo nuestro esqueleto prácticamente. Ya, ahorita vamos a ver aquí. Y fíjense ustedes que hay una dirección, ¿no es cierto?, en lo que son estos huesos. Es una dirección así oblicua. Obviamente yo exagero con los dibujos, pero es para que nos demos cuenta. Está bajando de una manera completamente alineada de esta manera, o sea, absolutamente vertical, no, sino que describe una dirección oblicua. Y esa oblicuidad sucede que a nivel de los cóndilos, el interno es más descendido. Tengo aquí lo que es, estoy dibujando en una vista posterior, ¿ya? Lo que es la escotadura intercondilia y aquí vendría el cóndilo externo. Ahora en una vista anterior, lo mismo, aquí tengo lo que es el cóndilo interno, aquí tengo lo que corresponde a esta parte que es la tróclea. Aquí esa porción excavada supratroclear. Por lo tanto, lo que queremos dejar claro es que este cóndilo interno es más descendido, es más delgado y es más pronunciado que el cóndilo externo. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, ha mencionado unos nombres donde la garganta, ¿qué era? Garganta. Cuando hablamos de la tróclea, aquí. Aquí hemos dicho que encontramos lo que es una tróclea. ¿No ven? Esto es la tróclea. Y todas las trócleas que tienen una garganta y dos vertientes, interna y externa. Eso es lo que menciono. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante que recuerden, por favor, las diferencias que hay entre los cóndilos. El cóndilo interno, si bien es un poco más delgado que el externo, pero es más descendido, ¿ya? Va hasta más abajo, es más macizo hacia abajo, pero el otro es más cuadrilátero. Este cóndilo interno, si bien es más delgado, pero va más hacia abajo. Por eso les digo el término precisamente que es más descendido. Y además sobresale también más hacia la parte interna. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Han entendido? Prácticamente es un resumen sobre la intertrocanteria.
sobre la línea intertrochanteria. Ya. Es muy resumido lo que yo les explico porque no es recitación, es una explicación. No estoy leyendo el libro ni para poner puntos y comas. Entonces estoy explicando. Por eso hago un resumen. ¿Me puede explicar de la línea intertrochanteria? Ya. Su compañera quiere que hablemos de lo que es la línea intertrochanteria. Ay, no, por Dios, ¿por qué? Ya, aquí. Lo que estamos viendo es el extremo proximal o el extremo superior de este hueso. Esta es una vista anterior y aquí es donde vamos a encontrar los elementos que vamos a explicar. Este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Entre estas dos estructuras hay una línea que es rugosa y es oblicua, sigue una dirección oblicua. Esta es la línea oblicua o línea intertrochanterea. ¿Por qué intertrochanterea? Porque está entre lo que es trocánter mayor y trocánter menor. Todo esto, les decía, es una vista anterior. Yo lo estoy viendo por delante. Ahora, cuando yo veo por detrás, o sea, una vista posterior, esta no es precisamente una vista posterior, es más bien lateral interna, sin embargo, nos ayuda a ver la diferencia. Si bien aquí yo tengo el trocánter mayor, aquí encuentro la fosita digital, y aquí está el trocánter menor, y entre estas dos estructuras está este elemento que se llama cresta intertrochanteria. Aquí no se llama línea. ¿Por qué? Porque como estamos viendo está bastante pronunciado. Si tendríamos el hueso en la mano y es bastante elocuente esta imagen porque se nota que esta es una parte hendida hacia profunda. Por lo tanto, podemos sostener con la mano así como una cresta precisamente. Y por eso aquí atrás se llama cresta intertrochanteria y aquí adelante se llama línea intertrochanteria. ¿Entendido? ¿Quién me preguntó eso? Janet. ¿Entendido, Janet? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, espero que me hayan entendido. Y si han entendido, estamos bien. De todas maneras, ya saben, cualquier duda, la siguiente clase al empezar, ustedes me dicen. Bueno, vamos a ahora, ¿cuándo nos vemos? El viernes, ¿no? El viernes. Van a avanzar con el auxiliar, lo que es tibia peroné. Por lo tanto, el viernes ya tendríamos que pasar a huesos del pie. Pero para no saltar lo que es tibia peroné, vamos a estudiar la articulación coxofemoral, es decir, de la cadera, y la sacrocoxal, es decir, el sacro con los coxales. Ya, entonces, articulación es lo que vamos a llevar el viernes. Les mando, como siempre, el enlace y espero que les vaya bien, que estén bien, que estén sanos y sobre todo que estén tranquilos. Pero tranquilos no significa relajados, o sea, flojos no, estudiando. Así también pueden estar tranquilos, ¿ya? Que les vaya muy bien y nos vemos el viernes. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.